En el mundo mediático español hay muchos jueces tertulianos. Está el juez señor don Joaquín Bosch, de Jueces para la Democracia, el señor González Vega, antes estuvo el señor Martín Pallín. Pero si hubiera que buscar a un juez tertuliano como el primer juez tertuliano, creo que ese sería don Joaquín Navarro Esteban, que se hizo muy célebre a finales de los 90 y principios de la década de los 2000 como el juez tertuliano por excelencias, que fue tertuliano con don Iñaki Gabilondo en la cadena SER, que fue tertuliano con don Luis del Olmo en Onda Cero y que fue tertuliano con don Antonio Herrero en la cadena COPE. Hay que decir que los orígenes de don Joaquín Navarro Esteban son controvertidos en el sentido de que, según sus enemigos, se hizo conocido al principio publicando libros al servicio de la dictadura franquista. Pero después, al llegar la transición, despertó en él una vocación política y se presentó a diputado en las listas del Partido Socialista Popular, el partido político del profesor marxista don Enrique Tierno Galván, del que fue elegido diputado, y como tal participó en las Cortes Constituyentes como diputado, mejor dicho, como senador del PSP. Y fueron célebres, por ejemplo, sus debates sobre el divorcio con don Alfonso Osorio, que era contrario al divorcio y no quería que la Constitución impidiera, abrir el camino a que se regulara un divorcio del que don Joaquín Navarro Esteban era partidario. Porque no es conveniente esta sanción constitucional de la disolución del matrimonio, ya que seguramente restaría mucha fuerza al consenso deseable a la aprobación de la Constitución. Me parece realmente absurdo el que se hable de que se obliga con este texto del proyecto a que se regule el divorcio por la ley civil, por otra parte, tanto por la razón apuntada, que es muy importante, se refiere el proyecto a la disolución del matrimonio y no al divorcio, y el divorcio puede ser causa de disolución y puede no serlo, con lo cual la raíz del argumento del senador Osorio cae por su propia base. De otra parte, tampoco se establece aquí correlativamente una obligación de que se regule el divorcio por la ley civil. Es una obligación de que se regulen las causas de disolución, las causas de separación y sus efectos. ¿Qué duda cabe que en el ánimo de todos está que el precepto abre la posibilidad afortunada de regular el divorcio en nuestro país? Pero desde el punto de vista jurídico formal no cabe duda alguna de que no se establece ninguna obligación de regular el divorcio, por lo cual las precauciones, los recelos del senador Osorio también parecen carecer de fundamento. Quiero hacer simplemente el siguiente comentario. He dicho claramente que los creyentes, y yo lo soy, tengo fe, no tengo esperanza, por supuesto, del resultado de la votación, pero conservo mi fe. Los creyentes, como yo, respetamos perfectamente que los que no lo son puedan celebrar matrimonios civiles y disolver sus matrimonios civiles. No he utilizado para nada la palabra divorcio, la palabra disolución que está en el texto de la Constitución, pero lo único que he dicho, que no se emplee un término imperativo del verbo, sino un término facultativo. Podrá regular. Yo lo único que pido es que los no creyentes no nos impongan a los no creyentes su manera de pensar sobre este tema. Hagamos entre todos un pacto constitucional que permita que los católicos no se divorcien porque está así con arreglo a su conciencia y lo puedan hacer con arreglo a la regulación de la ley civil los que no creen de la misma forma que creo yo. Eso es todo, señor presidente. Cuando el PSP se integró en el PSOE, pasó temporalmente al PSOE, pero enseguida renunció como diputado y optó en centrarse en su labor como juez. Pero paralelamente a su labor como juez, desplegó una labor importante como tertuliano y colaborador en medios de comunicación, incluyendo Televisión Española. Joaquín Navarro es nuestro siguiente invitado, es juez titular en Madrid, es el juez titular del juzgado número 3 de Madrid. Buenas noches, señor Navarro. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acabamos de escuchar y sobre todo qué postura legal estaría permitida en España? Bueno,
Lo que acabamos de escuchar es terrible y conmovedor. Cuando se fueron popularizando las tertulias como elemento de crítica al gobierno de don Felipe González, el presidente entre el año 1982 y 1996, el juez don Joaquín Navarro Esteban emergió como una de las mayores voces detractoras del gobierno de don Felipe González. Estaba alineado con lo que entonces se llamaba el Sindicato del Crimen, es decir, el grupo de periodistas capitaneados por don Pedro J. Ramírez y don Luis María Ansón, que querían causar la caída del señor Felipe González como presidente, amparándose en los crímenes de los GAL y otros casos de corrupción. Y don Joaquín Navarro Esteban estaba alineado con esa política de tertulias hostiles contra el gobierno del señor González. Sin embargo, en el caso del señor Joaquín Navarro Esteban se daba una paradoja. A él no cabía atribuírsele una ideología de derecha, de centro-derecha, ni tan siquiera liberal. De hecho, se situaba más a la izquierda que el Partido Socialista. Y de hecho, había otro medio con el que colaboraba en aquella época, que era el diario Egin, el periódico que era considerado por aquella época el interlocutor mediático de la banda terrorista ETA. Y es innegable que Egin era propiedad de una empresa, Orain, varios de cuyos miembros fueron condenados por pertenencia a ETA, como el señor Xavier Alegría. Precisamente, cuando el señor Joaquín Navarro Esteban era el tertuliano estrella de don Luis del Olmo en Onda Cero, se produce una polémica cuando el político catalán del PSC, el señor Ernest Lluch, publica un artículo en La Vanguardia denunciando que cómo es posible que el señor Joaquín Navarro Esteban, en las tertulias del señor don Luis del Olmo, sea tan visceral contra el gobierno de don Felipe González por los crímenes de los GAL y publique artículos en Egin condenando a los GAL, pero en cambio no aproveche esa tribuna de Egin para condenar a ETA. Era una crítica retórica en el sentido de que el señor Lluch sabía perfectamente que en el periódico Egin no se podía publicar ninguna crítica a ETA porque parte de los objetivos de Egin, porque el principal objetivo editorial de Egin era dirigirse a esa parte de la sociedad vasca que no condenaba a ETA. Don Joaquín Navarro Esteban aseguró entonces en Onda Cero que él no era colaborador del diario Egin, a pesar de que era conocida su amistad con el jefe de investigación de Egin, el señor Pepe Rey, del que ya hemos hablado. Y naturalmente el señor Lluch entró por teléfono para dejar claro que tenía delante de él artículos del señor Navarro Esteban publicados en Egin. ¿A qué se debe su llamada? No, es que me han informado que ayer en su programa, a esta hora, salió a relucir un artículo mío en el cual yo decía que el magistrado Joaquín Navarro Esteban había publicado en Egin. Sí. Y que él dijo que no había publicado en Egin. ¿Esto es así? Sí. Mire, Egin, como algunos periódicos, tiene anuarios. Y entonces el anuario de Egin es como un sobreesfuerzo, es un anuario muy bien impreso. Y si uno busca en el índice, dice Joaquín Navarro Esteban magistrado y remite a la página 125, donde hay un artículo suyo. Es un artículo que está muy en la línea de Egin, que es condenar al GAL pero no condenar a ETA. Pues espere un momento, señor Lluch, porque acaba de producirse la llamada de Joaquín Navarro. Buenos días, Luis. Sí, buenos días. Pues mire, en el anuario de Egin, ya no recuerdo ya qué año, apareció efectivamente esa colaboración jamás en el diario Egin. Y esa colaboración ataco frontalmente la guerra sucia, efectivamente el GAL, Teresa Toda, que fue la que reclamó la publicación del artículo a través de mi amigo Pepe Rey. Sostengo todas y cada una de las afirmaciones en ese artículo. ¿Comprendes, Ernesto? Y por otra parte tengo que decir una cosa, Ernesto. Yo no sé cómo andarás tú en cuanto a amenazas se refiere. Pues te digo que colaboré en ese anuario porque me lo pidió mi amigo Pepe Rey. Hay condenas concretas, frontales. Yo lo que no escribo es el anuario de Egin. Formaste parte de un gobierno en cuya biografía está precisamente la creación y asesinato de los... No, esto de que el gobierno creó lo del GAL, esto no está demostrado. Yo no participé en absoluto. No está demostrado. Pero esto no está demostrado. Bueno, pues, Joaquín Navarro, lo que pasa es que... Eso no se me puede imputar a mí jamás, ¿eh? No, jamás. No, lo que pasa es... tampoco coger fondos reservados, no, a mí tampoco por las hazañas que hay en los gobiernos. Ahora, todo esto, Joaquín Navarro, son palabras para esconder el hecho de fondo. Esconder. Que no escribo en el anuario de Egin. El tema es que Joaquín Navarro Esteban, magistrado, ha escrito anuario de Egin, que pertenece al periódico Egin. Esto es lo que yo dije. ¿Y eso qué significa? En este artículo no hay ninguna crítica a ETA, porque si hubiera habido una crítica a ETA directa, este artículo no se hubiera publicado en el anuario de Egin. Sí. Este hombre estaba en San Sebastián cuando nació el GAL, y
No dijo nada contra él, mintiendo asquerosamente. Tu silencio era absoluto y tu complicidad por a lo que se ve pudiera ser complicidad, ningún silencio, ni soy ni seré amigo de Pepe Rey. Envejece muy mal este debate si se tiene en cuenta que el señor Ernest Lluch fue asesinado por ETA en el año 2000. Una ETA que evidentemente nunca iba a atentar contra el señor Joaquín Navarro Esteban, que publicaba artículos en Egin. Don Luis del Olmo asegura que él no echó al señor Joaquín Navarro Esteban de su tertulia, sino que fue el juez el que se fue a la COPE, don Antonio Herrero. La verdad es que no tuve tiempo de expulsar de protagonistas al juez Navarro porque él se fue antes, 5 minutos o 10 minutos o medio día antes a la cadena COPE. Por cierto, el juez Navarro que continúa colaborando con Pepe Rey, de triste actualidad este día. A ver, juez Navarro, buenos días. Buenos días. Otro gran liberal, que lo fue Bertrand Russell, definía muy claramente cuáles son las vertientes del liberalismo profundo y auténtico. Decía 3 pasiones muy sencillas, pero muy violentas, han atravesado mi vida: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una piedad insoportable por el sufrimiento de la humanidad. El ansia de amor que conduce al éxtasis, que conduce a la generosidad de la entrega. El señor Joaquín Navarro Esteban, junto a la animadversión hacia todo lo que oliera al felipismo de don Felipe González, también tendría una gran animadversión hacia el Grupo Prisa y de hecho fue uno de los que colaboró con el juez don Javier Gómez de Liaño en su intento de hundir al presidente del Grupo Prisa, don Jesús Polanco, en el llamado caso Sogecable, e incluso colaboró con don Jaime Canmani, antiguo director de la Riva franquista, en un dossier para intentar hundir al Grupo Prisa por un tema de Hacienda. La contradicción de las colaboraciones del señor Joaquín Navarro Esteban se mantuvo conforme avanzaban los años, porque se volvió colaborador de la revista Ardi Belchá, la revista del señor Pepe Rey, revista que tenía entre sus articulistas a terroristas condenados por asesinato que mandaban sus artículos desde la cárcel, como el señor Henry Parot, el hombre que asesinó a la fiscal doña Carmen Tagle. El señor don Joaquín Navarro Esteban no tenía problemas en publicar artículos también allí y compartir páginas con el señor Henry Parot, pero a la vez que colaboraba con Ardi Belchá, la revista del señor Pepe Rey, colaboraba como columnista en el periódico La Razón de don Luis María Ansón, que teóricamente tenía un ideario totalmente de derechas, contrario a lo que podía representar Ardi Belchá, dándose la paradoja que durante una tertulia, de nuevo en Onda Cero, en la que don Luis María Ansón participaba y se puso a echar en cara que cómo era posible que el Grupo Prisa en el país no apoyara lo suficiente a las políticas, digamos, constitucionalistas en el País Vasco y en cambio apoyara al PNV en algunos aspectos, que cómo era eso posible, pues claro, el señor Calleja, que era el tertuliano del Grupo Prisa en Onda Cero, dijo que igualmente que cómo era posible que La Razón tuviera entre sus columnistas al señor don Joaquín Navarro Esteban. Y al señor Ansón no le sentó muy bien ese comentario. Luis María, yo prometo leerme La Razón con absoluto detalle, pero es que cuando me leo La Razón con absoluto detalle me encuentro artículos de Joaquín Navarro, que es un señor que colabora en un semanario terrorista dirigido por el señor Pepe Rey. Mira, José María, un segundo, el señor Joaquín Navarro, yo por eso no voy a poner en cuestión la posición de La Razón. Pero en la escúchame eso mismo. No, perdona, no, es que es necesario que puntualice. Perdona, que puntualice ante los periodistas. El señor Navarro, yo pongo en cuestión el papel de La Razón. El señor absolutamente respetable. No tienes que poner nada. El señor Navarro no lo estás diciendo, absolutamente, si no puedes estar dando al terrorista. Muy bien, yo no pongo en cuestión el papel de La Razón porque ese señor escriba en tu periódico, sino que respeto tanto a ti como a todos los profesionales. Estás adulterando la realidad y perdona porque no me estás defendiendo. Pero perdona un momento, adulterando la realidad. El señor Navarro escribe en una sección que se llama Otras Razones y que específicamente se dice en el periódico que constituye el pensamiento de los que no piensan como piensa el periódico. Es decir, La Razón es un periódico liberal que abre una página a aquellas personas que están en posiciones absolutamente distintas a la posición editorial del periódico. Y lo especifica así, y la sección se llama Otras Razones. Y en el momento en que tú hablas del juez Navarro como un colaborador habitual o normal, La Razón
razón. No estás diciendo la verdad. Es un colaborador de una página abierta para que se expresen en ella los que piensan de manera distinta a la razón. Yo digo que en La Razón, que tiene una posición inequívoca respecto del terrorismo, clarísima, y es que está llena de buenos profesionales que se la juegan también en la lucha contra el terrorismo, yo no puedo juzgar la posición de La Razón y del periódico La Razón por el hecho de que en ese periódico escriba un juez que colabora en la revista de Pepe Rey. Esto es lo que digo. Este individuo colabora en la revista de Pepe Rey, tú te coges el Ardi Belcha, el último ejemplar de Ardi Belcha, y te regalan un libro de Joaquín Navarro si te suscribes a la revista Ardi Belcha. Y en la revista Ardi Belcha, tú lo sabes, se ha señalado a profesionales de La Razón, como Zuloaga. Se ha puesto diana a profesionales de La Razón, como Zuloaga, que es un excelente profesional que lleva años luchando contra el terrorismo, que lleva años dando un ejemplo profesional de lucha contra el terrorismo. Y a mí el señor Joaquín Navarro, que me consta que algunos de mis compañeros con los que tengo excelente relación, que escriben en La Razón, también les duele que escriba el señor Joaquín Navarro. Yo lo que no acepto es un elemento no mentiroso, porque si nos ponemos aquí no lo dejas hablar, yo intento hablar continuadamente y tampoco te dejo. No estás diciendo la verdad. Al final, cuando desapareció Ardi Belcha, el señor don Joaquín Navarro Esteban pasó a colaborar en el periódico Deia, el periódico del PNV. Y uno de sus últimos artículos relevantes fue cuando el señor Ibarretxe presentó en el Congreso de los Diputados de España el llamado Plan Ibarretxe para que el País Vasco fuera un Estado libre asociado, una propuesta que fue rechazada en el Congreso con los votos en contra del PSOE y del PP. Según el señor Navarro Esteban publicó en Deia, ese no del PP y PSOE al Plan Ibarretxe evidenciaba falta de democracia en el Congreso de los Diputados. No hubo diálogo. No existió debate. Los españolistas, previamente conjurados contra el infiel, no oyeron, ni atendieron, ni entendieron. Las palabras de Blanco, el segundo del PSOE, lo explicaban todo. Tenemos que enterrar democráticamente ese proyecto. Es difícil saber en qué consiste el entierro democrático de una norma de convivencia para un pueblo, pero la frase era ilustrativa de lo que oímos en el Congreso de los Diputados. No hubo debate. Oír a los voceros antivascos hablar de forma descontextualizada y anárquica de pasajes del proyecto que no se iba a negociar producía la gran melancolía de un estado decrépito. No lo va a consentir el pueblo vasco. No se puede pisotear y escupir una y otra vez a un pueblo libre y digno. La tumba preparada está llena de gusanos de ira, rabia, odio e impotencia. El señor don Joaquín Navarro Esteban falleció no mucho después y siempre dejó la duda de por qué había centrado su vida profesional en el sector judicial como juez o en el sector mediático como tertuliano, cuando aparentemente su vocación era más política que judicial. En alguna ocasión creo que tuvo usted algún enfrentamiento con Luis María Ansón por eso, porque colaboraba a la vez en Ardi Belcha, pero era tertuliano de la COPE con Antonio Herrero y en La Razón con Luis María Ansón. Sí, esto era una cosa realmente notable, ¿no? El señor Luis María Ansón tenía como colaborador en su periódico, que él entonces era el responsable de La Razón, tenía a Joaquín Navarro Esteban, que era un señor que, estaba orlado de virtudes. Había hecho un manual de formación del espíritu nacional en los tiempos de Franco, y guiado con ese mismo espíritu nacional colaboraba en la revista que ha citado usted antes. Era una cosa realmente curiosa, era alguien que siendo franquista ahora era batasuno, que a lo mejor es que ser batasuno era una forma de ser franquista, ¿no? O sea, tener ese espíritu dictatorial.